Bueno, lo que vamos a ver ahora es el funcionamiento básico de este sistema de editor de esquemas SVG, el cual nos va a permitir aplicarlo a diferentes actividades y de verdad diferentes actividades. Para citar algún ejemplo, imaginemos que tenemos el plano de una casa y queremos plasmarlo en una imagen y vincularlo a una base de datos, en este caso Belneo. Queremos vincular alguno de los objetos de ese plano a un subesquema SVG que explote y muestre en profundidad características de ese objeto, o que eventualmente alguno de los objetos nos lleve a la página web, al sitio web de un determinado proveedor, por ejemplo. Bueno, eso con este sistema lo podemos hacer de forma muy simple. Ejemplos para citar aquí serían muchos. Otro típico sería poder mostrar un esquema de, por ejemplo, una máquina industrial donde tiene un montón de componentes, que esos componentes se comportan como objetos del esquema y podemos ir vinculándolo a las diferentes partes, ya sea un sitio web, un registro en una tabla en Belneo, un subesquema que explote la información de ese componente de la máquina, etcétera. Pero bueno, para entender un poco mejor esto que estoy diciendo, vamos a un ejemplo en particular. El ejemplo va a ser muy sencillo, con objetos simples que nos provee el editor que tiene incluido la aplicación. Así que bueno, nada, vamos a crear un nuevo esquema. Al hacer clic en nuevo nos despliega el formulario donde nos va a pedir el nombre del esquema como primera medida. Mi primer esquema. A partir de ahí ya podemos empezar a diseñar nuestro esquema. Con este botón podemos maximizar y dejar solo el editor en pantalla para, bueno, trabajar más cómodos, digamos. Entonces, bueno, vamos a empezar a crear lo que sería mi primer esquema. Vamos a poner un texto. Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea qué es lo que estoy haciendo. Mi primer esquema SVG. Con el botón del medio del mouse, la ruedita del mouse, voy haciendo zoom. Esto es como cualquier editor SVG. Tiene un montón de herramientas, no las voy a explicar en este caso porque no es el objetivo en este momento. A partir de ahí vamos a hacer un ejemplo de que supongamos que tenemos un plano que lo representamos con un rectángulo. No va a tener, o puede tener un fondo. Le bajamos el ancho al borde y ahí dentro del plano vamos a incrustar objetos. Vamos a incrustar un círculo. Vamos a cambiarle el color, obviamente. Vamos a incrustar un pentágono. Le cambiamos el color. Y vamos a incrustar un triángulo, como para representar objetos dentro del esquema. ¿Y para qué hago esto? Para mostrarle las tres posibilidades de vincular los objetos a diferentes lugares. El primero, vamos a crear un vínculo tan simple como esto, por ejemplo, a la página de Belneo. Le damos OK, ya queda creado ese vínculo. Al segundo vamos a decirle que vaya a un subesquema pentágono
azul, P azul, y aquí lo que estoy indicando es con este prefijo, le estoy indicando al sistema que lo que haga es cuando haga clic sobre ese objeto me vaya a crear un nuevo subesquema, o eventualmente si ya está creado me lo muestre. Y esto que estoy poniendo aquí es el nombre del objeto. OK, y ya quedó creado el vínculo. Y por último vamos a crearle un vínculo a este objeto, que lo que va a hacer es abrirnos un registro de la tabla de objetos de la solución SVG en Belneo, para, por ejemplo, cargarles descripción, la descripción del objeto. Para eso simplemente te voy a poner el nombre del objeto. Triángulo verde. Esto es un nombre absolutamente descriptivo. La única recomendación, cuidado con los espacios en blanco porque se puede perder. Damos OK y ya estamos en condiciones de guardar este esquema. Aquí se va a guardar el código fuente de este esquema SVG, esto que está aquí, y para eso hacemos doble clic en este link que tiene incrustado en este visor. Ya estamos listos, damos a aceptar y aquí quedó. Si hago clic sobre el nombre me refresca el visor que tenemos aquí y nos muestra el archivo SVG. La característica de esto es que al archivo SVG se le incrustó una librería JavaScript muy pequeña, pero que permite hacer cosas como esta: hacer un paneo del objeto y, algo interesante, hacer zoom sobre el esquema. Bien, siguiente paso a esto es probar los links que acabamos de crear. El primero era un link a la página de Belneo, el segundo nos va a abrir, en este caso como no lo tenemos creado, nos va a crear un subesquema de este esquema que estamos viendo, y el tercero nos va a crear un registro en la tabla de objetos definidas en la aplicación, en la tabla de Belneo. Para eso lo primero que vamos a hacer es, hacemos clic, nos abre un pop-up donde se le pasa ya automáticamente la dirección del sitio. Esto, si yo la cambio, empiezo a navegar por cualquier sitio. Esto es un visor HTML incrustado dentro de un formulario, tan sencillo como eso. Segundo link, vamos a un objeto que queremos guardar una descripción sobre el objeto. Hacemos clic sobre él y aquí tenemos un formulario de Belneo que está conectado a una tabla de Belneo. Eventualmente esta tabla, que en realidad es una extensión, es una tabla de extensión, que en este caso tiene solamente el campo de descripción, pero por ejemplo aquí podríamos modificar esa tabla de extensión y cargar los campos que se entiendan necesarios para vincularlos al objeto. En este caso tengo solo una descripción. Esta es una descripción para el objeto triángulo verde. OK, aceptamos, y si volvemos a hacer clic nos va a mostrar el formulario con la descripción que tuvimos, que incrustamos ahí. Cancelamos. Y bien, y por último vamos a ver el link que nos permite crear un subesquema de este esquema y vincularlos, por supuesto. Hacemos clic en él y lo que va a pasar es que nos va a crear, nos va a abrir el formulario para crear un esquema. La característica de esto como tiene clave arbolada, ya nos va vinculando con el esquema anterior, nos pone el nombre que fue definido en el objeto y aquí empezamos a delinear o a diseñar, perdón, el esquema en cuestión. Vamos a poner un nombre. Este es el primer subesquema. Lo ubicamos aquí y aquí lo mismo que antes. Incrustamos objetos. Vamos a cambiar el color de estos objetos.
los clonamos y supongamos que esto lo tenemos de esta manera. Podríamos simular conexiones entre los mismos, en fin. Traemos hacia adelante, lo típico en estos casos con un diseñador de archivos, un editor, perdón, de archivos SVG. Ya tenemos esto diseñado, podemos incrustarle acá un texto descriptivo del objeto. Eventualmente podemos agruparlo. Esto simplemente para mostrar las posibilidades de este editor. Y le vamos a cambiar el color porque va a vincularlo. Ups, ese color es realmente feo. Vamos a BD central. En este caso tiene una particularidad este editor, que no tenemos aquí forma de cambiar el tamaño de la letra. Para hacer eso entramos al código SVG y buscamos el objeto en cuestión, que debe estar por aquí. BD central, aquí lo tenemos, y le cambiamos el tamaño de la fuente, la ponemos en 14 por ejemplo. Ok, y ahí ya le podemos bajar. No lo tiene como una propiedad que podamos modificarla desde aquí. Hay que modificarla desde el código fuente mismo. Bien, entonces vamos a poner esta letra en blanco para darle un contraste nada más. Ok, entonces agrupamos y ahí tenemos nuestros objetos vinculados. Esto va a ser, volvemos al ejemplo anterior, esto es, nos va a crear un registro en la tabla de objetos. Este también. Y a este le vamos a decir que va a ser un subesquema de la base de datos central. Recuerden, prefijo para indicarle al sistema que cree un nuevo subesquema y el nombre del mismo. Ok, ya podemos guardar. Ahí está conformado todo el esquema. Aceptamos. Lo que pasó aquí fue que creó el subesquema debajo de mi primer esquema, o sea, el esquema principal, y si hago clic aquí, lo tengo aquí definido. Una cosa bien importante es, en los subesquemas aparecen estos objetos, que es un simple objeto que lo incrusta automáticamente, que lo que me permite a mí es volver al esquema padre, digamos. Entonces, si hacemos por aquí o por aquí, nos va a llevar al subesquema. Aquí están los links para crear los objetos. Esto yo ya lo tenía creado. O sea, yo ya había hecho anteriormente un registro de un objeto BD1. Y aquí vamos al que importa en realidad, que es la creación de un subobjeto de un subobjeto. Aquí ya él calcula el código arbolado y vamos a incrustar algún otro objeto. Cualquiera, no importa. Es a los efectos de mostrar los vínculos. ¿Sí? Ok, guardamos, doble clic para guardar, lo tenemos ahí, aceptar. Y aquí vemos que se acaba de crear
el subesquema de este subesquema. Ahí lo tenemos, el vínculo hacia atrás. Si hacemos clic aquí nos muestra, y siempre manteniendo las características de paneo y de zoom, etc. Si queremos podemos editarlo, nos carga la imagen y aquí ponemos: este es el subesquema del subesquema. Guardamos, aceptamos, si hacemos clic, refresca. Bueno, ahí me quedó. Vamos a del subesquema, ahí está. Ahí ya lo tenemos modificado. Y bien, y ahí ya tenemos todas las posibilidades que nos ofrece SVG para crear este tipo de cosas. A partir de esto, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones en qué puede ser utilizado este sistema. Lo interesante, o lo más interesante en este caso, es que hay muy, pero muy poco código JavaScript. Diría que es apenas, no sé si llega al 1% de todo el código que la aplicación tiene. Pero bueno, eso puede ser estudiado en profundidad porque la aplicación está disponible a código abierto para todo el mundo. En videos posteriores vamos a explicar un poquito más qué son todas estas opciones y explicar un poquito más el editor, qué características tengo con este editor SVG para crear diferentes esquemas, como por ejemplo incrustar imágenes externas que podemos cargar al repositorio de imágenes del editor, en fin, ese tipo de funcionalidades las vamos a ver más adelante.